Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio que tenemos como como Iglesia San Pablo para transmitir este estudio, las doctrinas cristianas. Es que no sé si ya estoy así, ¿verdad? Bueno, el tema es la no pecaminosidad de Cristo. Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cómo fue tentado Cristo? ¿Como hombre o como Dios? Obviamente como hombre, ¿verdad? Santiago 1:3 dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú has hecho para gozarnos y alegrarnos en él. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por este espacio que tenemos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú apresures, mi Dios, el momento, Señor, para que nuestros hermanos se unan a esta transmisión y podamos compartir la palabra de Dios y aprender más de ti. Señor, está con nosotros en cada hogar de la Iglesia San Pablo, Señor, y que tu bendición, Señor, y tu Santo Espíritu estén con nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, decía que nuestro estudio se titula La no pecaminosidad de Cristo y cuando nos referimos a la no pecaminosidad de Cristo, estamos haciendo referencia a la humanidad del Señor Jesús. Sería del todo innecesario afirmar la no pecaminosidad de la deidad de Cristo, porque como dije al principio, Dios no puede ser tentado por el mal, ya que la deidad por definición no puede pecar ni peca. Esta doctrina sobre la no pecaminosidad nunca ha sido un campo de controversia, nunca ha sido un tema de controversia, sino que nos dice nuestro estudio que ni siquiera el más recalcitrante, usa aquí esta palabra, ni siquiera los herejes más tercos, obstinados, empecinados, la ha negado esta doctrina. Nunca nadie ha negado la no pecaminosidad de Cristo, es decir, el hecho de que Cristo no pecó. La no pecaminosidad de Cristo no nos sirve solamente como un ejemplo para saber que Él fue perfecto y que Él nunca cayó en una tentación, pero este hecho de que el Señor Jesús no haya pecado es fundamental y necesario para nuestra salvación, porque si Cristo no hubiese sido el Cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice Primera de Pedro 1:19, no podría haber asegurado la salvación de nadie, y además tendría que haber necesitado un Salvador para Él mismo. Los múltiples pecados que cargó Cristo en la cruz requerían un sacrificio perfecto, y ese sacrificio debería ser hecho por uno que no tenía pecado. Bueno, aquí Pedro menciona que el Señor Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, en Éxodo 12:5, ahí Moisés está dando la indicación al pueblo de cómo debe ser el cordero
cordero para el sacrificio de expiación de sus pecados. Y una de las características de este cordero, ¿verdad?, es que debería ser sin defecto. Es decir, un animal que no tuviera defecto alguno y que tenía que cumplir muchas características aquel animalito para ser sacrificado. Bueno, pues así, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Cristo, realizó aquel sacrificio perfecto por nosotros. ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué pudo llevar el pecado de todos sobre sus hombros? Pues porque Él era perfecto, porque Él no tenía pecado. La no pecaminosidad de Cristo puede considerarse desde dos puntos de vista. Primero, por un lado, Cristo estaba libre de cualquier transgresión. Él no infringía nunca la ley, no quebrantó nada de lo establecido ni en la santa ley de Dios, ni en la ley que tenía el pueblo judío, en la ley judía. Sabemos que Cristo obedeció escrupulosamente, es la palabra que usa aquí, es decir, Cristo obedeció cuidadosamente todo lo que Dios le ordenó. Y a pesar de que él no era pecador, a pesar de su no pecaminosidad, él también obedeció la ley judía. ¿Por qué decimos que obedeció la ley judía? Bueno, porque seguramente fue sometido a la circuncisión y al bautismo, y posiblemente hasta este sistema que tenían ellos de hacer sacrificios, sacrificar animales como un rito para alguna cosa o para otra. Bueno, la no pecaminosidad de Cristo, podemos encontrar una referencia, nuestra base bíblica en Romanos 5, del 18 al 21. Si me acompañan con sus Biblias, Romanos 5, del 18 al 21. Aquí hablamos de que libre de cualquier transgresión, es decir, que él nunca tuvo un problema con la ley, porque siempre la cumplía. Dice así en Romanos 5, 18 y 19, del 18 al 21, perdón, del 18 al 21. Y dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, aquí se refiere a Adán, ¿verdad? Así también la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí está hablando de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es nuestra referencia bíblica, ¿verdad? De que el Señor no siempre obedeció, que fue libre de toda transgresión y que además de obedecer la ley de Dios, obedeció la ley judía. Y también tenemos en Mateo 3:15 esta narración de cómo, de cuando el Señor Jesús fue bautizado, que Juan el Bautista no lo quería bautizar, decía, pues ¿cómo te voy a bautizar
yo a ti cuando yo soy el que necesito que tú me bautices a mí? Y entonces, para obedecer, para cumplir lo que el Señor, lo que Dios decía, lo que Dios Padre decía, el Señor Jesús le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y entonces le dejó. Y entonces Juan bautizó al Señor Jesús. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una de las señales de las que hablábamos en el estudio, en unos estudios pasados de los milagros, que decía que eran hechos, sucedían hechos sobrenaturales, y uno de ellos fue en el momento en que Jesús fue bautizado, cuando se abrieron los cielos, y luego dice: hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también vimos cómo menciona aquí que el Espíritu de Dios descendió como una paloma y que venía sobre él. Y esa era una señal, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesús no era cualquier ser humano, no era cualquier hombre, sino que era Dios hecho hombre. Entonces, por otro lado, el Señor Jesús estaba ansioso por obedecer la ley. Estaba comprometido en cumplir la voluntad de su Padre. De Cristo se nos dice que lo consumía el celo por la casa de su Padre. Estas palabras las encontramos en Juan 2:17, en esta narración que tenemos, que conocemos, de la purificación del templo, cuando el Señor se molestó tanto porque había ahí vendimias, ¿verdad?, y ruido y desorden, y cuando el Señor se molestó mucho y sacó a todos de ahí. Y entonces cuando los discípulos recordaron estas palabras que había dicho: el celo de tu casa me consume, y aquí el Señor está demostrando pues que no quería que entorpecieran o que ensuciaran la casa de su Padre. También del Señor, de Cristo, sabemos que Él decía que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Cuando Él tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana, y cuando ella se va a decirles a todos lo que el Señor le había dicho, llegan los discípulos y le traen comida y le dicen: come, rabí, maestro, come. Y dice que no, que él ya tuvo otra comida de la que ellos no sabían. Y decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y los discípulos se preguntaban: ¿acaso le traería a alguien de comer? Lo que no sabían era que la comida, para él, hacer la voluntad de su Padre era como comer. Con eso era suficiente para él, eso le satisfacía y se sentía bien cumpliendo con la voluntad de su Padre. Bueno, nos menciona aquí en nuestro estudio que una dificultad relacionada con la no pecaminosidad de Cristo está relacionada con el versículo de Hebreos 14:15. Hebreos 14:15. A ver si podemos ir a nuestra Biblia y buscar Hebreos 14:15. Que dice así. Dice Hebreos. Hebreos 4:15, perdón, 4:15.
Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y luego agrega, pero sin pecado. Esta es la versión Reina Valera. Y en la versión, la Biblia de las Américas dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y la pregunta es, si Cristo fue tentado como nosotros, según nuestra semejanza, en todo fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y la pregunta es, ¿cómo podría ser sin pecado? Si fue tentado, entonces ¿por qué decimos que no tenía pecado? Si Cristo fue tentado según nuestra semejanza. Pero el problema se torna un poco mayor aún cuando leemos Santiago 1, 14 y 15, que dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Bueno, aquí esto que cuando dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, cuando de tus propios deseos y pasiones eres atraído y seducido. Pensemos un poco en quién es el responsable cuando yo cometo pecado. ¿Quién es el responsable cuando nosotros cometemos pecado? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O nosotros mismos? ¿O yo misma? Bueno, como dice aquí, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el que decide pecar o no, soy yo. Los que deciden pecar o no, somos todos, somos nosotros. De manera que no podemos culpar a nadie cuando la decisión es nuestra. Y aquí vamos a ver esta explicación que Santiago nos describe, un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos que existen dentro nuestro. Dice, el problema se encuentra dentro del individuo. Ninguna influencia exterior nos puede hacer pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro, por esta vieja naturaleza pecaminosa que tenemos. Estos deseos que existen dentro de nosotros son pecaminosos por naturaleza. Si Jesús fue tentado del mismo modo que somos tentados nosotros, esto parece estar sugiriendo que tenía deseos pecaminosos. Sin embargo, es precisamente hacia este asunto donde apunta este calificativo que dice, esta aclaración que dice, pero sin pecado, como lo dice en el libro de Hebreos. Jesús tenía deseos, pero no tenía ningún deseo pecaminoso. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto por Satanás, cuando fue tentado por Satanás, esta tentación vino de fuera, fue una tentación externa. Satanás trató de seducir a Jesús para que comiera durante su ayuno. Tal vez él pensó que podía ser muy fácil hacer caer al Señor, puesto que pues llevaba muchos días con su ayuno y tenía hambre. Y entonces decimos, ¿tener hambre es pecado? No. ¿Saciar el hambre es pecado? No, tampoco. Pero ¿por qué el Señor Jesús no cedió a la tentación? ¿Qué le dijo Satanás al Señor Jesús?
si eres hijo de Dios, así como que lo estaba provocando, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era el hijo de Dios, lo podía hacer, claro que sí lo podía hacer, pero Jesús era el hijo de Dios, tenía el poder de convertir aquellas piedras en pan. Y aparte tenía hambre, pudo haberlo hecho. El Señor Jesús pudo hacer uso de su naturaleza divina para satisfacer el hambre que sentía en su naturaleza humana. Y decíamos, no es pecado tener hambre ni saciar el hambre, pero el Señor Jesús solo pensaba en obedecer a su Padre. De manera que Él, por eso, Él no cayó en esa tentación. Aquí lo explica de esta manera. Pero no hay ningún pecado en tener hambre. Jesús deseaba comer, sí deseaba comer, porque eran muchos días sin comer. Pero Jesús estaba comprometido a obedecer la voluntad de su Padre. Por lo tanto, no tenía ningún deseo de pecar, ningún deseo de escuchar las palabras de Satanás. Decíamos aquí también que el Señor nos puede comprender, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado como nosotros también hemos sido tentados. De manera que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que siempre está disponible y que además nos comprende. No nos comprende en teoría, nos comprende porque cuando Él estuvo aquí en la tierra fue probado y puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también pasó por esas debilidades. Por ejemplo, Él supo sufrir de hambre cuando estaba en el desierto. Supo soportar la aflicción y la tristeza cuando le anunciaron cuando la muerte de Lázaro, hasta el punto de llorar, como lo dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Si recordamos un poquito, a él le avisaron que Lázaro había muerto y todavía se tardó unos días en llegar a donde estaba Lázaro. Cuando llegó al lugar decía, pues es que Señor ya tiene cuántos días, ya hiede, huele mal. Entonces el Señor, al ver la tristeza, la angustia de Marta y María, tal vez muy dolidas, el Señor se compadeció de aquello y Él también lloró. Esto nos demuestra su naturaleza humana, porque el Señor tenía aquellas emociones y sentimientos y pasó por esta prueba del dolor y la aflicción, la tristeza. También supo soportar la angustia. Regresándome a Lázaro, dice, algún predicador decía, ¿por qué Jesús lloró si sabía que iba a resucitar a Lázaro? Pues sí, el Señor sabía que lo iba a resucitar, por eso hasta se tardó, pero Él se compadeció del dolor de Marta y María. Recordemos que había ahí una amistad, ¿verdad?, que ellos habían cultivado y que el Señor Jesús cuando solía ir a la casa de ellos, ¿verdad? Entonces, no era una relación simple, ¿verdad?, sino que había un afecto por medio, y eso también nos demuestra la naturaleza humana del Señor. Supo también soportar momentos angustiantes, una angustia muy tremenda al saber que se acercaba el tiempo de la crucifixión. Incluso la Biblia nos dice que sudó lágrimas, sudó sangre, ¿verdad? Y que fue un momento muy
muy difícil para él. Entonces aquí yo me recuerdo de este versículo que está en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo pienso que el corazón del Señor Jesús no tenía deseos pecaminosos y en su corazón solo guardaba cosas limpias, cosas puras, ¿verdad? Entonces, por eso dice, fue tentado. Voy a leer el versículo completo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y se fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay muchos peros en la Biblia y este es un pero muy, muy importante, pero sin pecado. Y nos dice que también que la no pecaminosidad de Jesús, pecaminosidad de Jesús lo habilitó para hacer ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, nuestra salvación requiere dos aspectos para la redención. No solo fue necesario que Jesús fuese nuestro sustituto y recibiera el castigo que merecían nuestros pecados, también tuvo que cumplir con toda la ley de Dios de manera perfecta para asegurar el mérito que nos era necesario para recibir las bendiciones del pacto con Dios. Aquí quisiera que fuéramos a 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice así, la palabra de Dios dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí nuestro estudio, para explicarnos nuestro versículo, dice que Jesús no solo murió como lo perfecto por lo imperfecto, lo que era sin pecado por lo que era pecaminoso, sino que vivió la vida perfecta de obediencia exigida para nuestra salvación. También vemos en Hebreos 2, del 16 al 18. Les invito a buscar en su Biblia Hebreos 2. Del 16 al 18. Aquí nos está hablando del autor de la salvación y dice aquí, Hebreos 2, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar los pecados del pueblo. Es decir, para quitar la culpa, el pecado, no es de que nosotros cometemos o cometimos o cometeremos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, aquí nos está remarcando otra vez que el Señor puede ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
porque Él pasó por lo mismo, porque Él fue tentado también, al igual que nosotros somos tentados. Pero volvemos a decir, pero Él sin pecado. Entonces, la no pecaminosidad de Cristo era necesaria para nuestra salvación. Era un requisito, ¿verdad? Así como aquel corderito debería ser sin mancha. Cuando sacrificaban debía ser un corderito sin defecto. El Señor Jesús cumplió esa característica, ¿verdad? Al ser sin un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego el Señor Jesús eliminó nuestra culpa, eliminó nuestros pecados como el cordero sin mancha que Él fue. Cristo no fue tentado porque Él no tenía deseos pecaminosos. Puede ser que sí tenía una necesidad humana, pero su mayor visión era cumplir la voluntad de su Padre y obedecer. Jesús, por su perfecta obediencia, cumplió con todos los méritos que él tuvo que hacer, muchos méritos para hizo los méritos que nosotros debimos haber hecho para que pudiéramos ser salvos. Entonces, si como en Hebreos encontramos que fue necesario que nuestro Salvador fuera en todo semejante a nosotros para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados y ser poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces este es un atributo, uno de los atributos de Dios o características, como usted le quiera llamar, hermano, y que la no pecaminosidad de Cristo nunca se ha puesto en entredicho y nunca se ha puesto en duda, no ha sido un tema de debate ni de controversia. Como que todos han estado de acuerdo en que Cristo nunca pecó. Y es así como tenía que ser para que pudiese cargar sobre nosotros, sobre Él, todos nuestros pecados. Entonces la pregunta que hice al principio, ¿cómo fue tentado Cristo? ¿Como hombre o como Dios? Y la respuesta es como hombre. Y aún así fue tentado como hombre, pero el Señor Jesús no cayó en la tentación, sino que siempre se mantuvo pensando en la voluntad de su Padre y en obedecer. Cuando se va al desierto en esa cuarentena, pues sí, fue un tiempo difícil, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesús. Él sufrió cansancio, hambre, frío tal vez, insolaciones, pero Él nunca cedió. Y dijimos porque estaba comprometido a obedecer la voluntad de su Padre y en su corazón no había deseos pecaminosos. Pues aquí termina el estudio de hoy. Ojalá que tuvieran el tiempo, ¿verdad? Si no, de conectarse a la hora que estamos transmitiendo en vivo. Después checarlos en Face o en YouTube. Se quedan ahí, ¿verdad? Para que los podamos ver si no tuvimos tiempo de verlo. Es muy importante verlos todos porque, como ustedes han visto, ya están todos relacionados. A veces son unos mensajes muy cortos, como el de ayer, pero ahí estaba el mensaje, la explicación, el contenido de lo que era el estudio y pues son cortos para que podamos nosotros irlos
leyendo, meditando en ellos, o si no entendimos algo, el pastor nos ha dicho que le llamemos, le preguntemos si tenemos alguna duda. También podemos recurrir a estos versículos de reflexión que traen al final de cada estudio. Los versículos de reflexión de ahorita ya no los repetí porque estuvieron integrados en el estudio, mas sin embargo les recomiendo, ¿verdad?, que para reafirmar y para tener más en claro, ¿verdad?, este pequeño estudio, nosotros siempre podemos recurrir a nuestra Biblia también para salir de cualquier duda que nos haya quedado. Entonces, la invitación permanente para que se unan en estos estudios de las grandes doctrinas de la Biblia. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y vamos a pasar a los momentos de oración. Saludos a todas las personas que se han unido, que puedo ver aquí algunos, pero no alcanzo a ver la verdad hasta allá. Pero gracias a Dios porque están con nosotros y que corran la voz, ¿verdad? Que si no alguien no pudo ver el estudio en este horario, lo puede ver a la hora que se le permita su tiempo, ¿verdad? Sus actividades. Entonces, hola a todos, Dios les bendiga, qué bueno que se toman este tiempo y vamos a checar los motivos de oración. Yo de mi parte, cada que me toca dar un estudio, pues aprendo un poquito más y un poquito más cada vez es bueno, ¿verdad? Así para poder saber, conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver los motivos de oración. Ya los encontré. Nosotros en este tiempo, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido a depender de nuestro Dios. Estamos pasando una prueba, ¿verdad?, muy grande a nivel mundial, pero sabemos que nosotros estamos de la mano de Dios, que sí hemos tenido problemas, ¿verdad? Conocidos que han tenido COVID. Algunos lo han superado, gracias a Dios. Otras personas, pues, la verdad no lo han logrado, pero sabemos que en todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad?, en nuestras vidas, es porque el Señor así lo permite. Entonces, pues, vamos a orar. Les voy a invitar para inclinar sus rostros para orar. Señor y Padre nuestro, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor, bueno, justo, misericordioso, Padre eterno. Señor, en este momento estamos reunidos, Señor, en tu nombre, para, mi Dios, elevar a ti nuestras plegarias, para dejarte, Señor, todas nuestras penas, nuestras inquietudes, nuestras enfermedades, Señor, a tus pies, mi Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros a cada momento. Señor, sabemos que tú nos prometiste, mi Dios, que cuando pidiéramos algo en tu nombre, tú nos lo darías, según, Señor, el beneplácito de tu voluntad. Y, Señor, en este momento ponemos en tus manos a todas nuestras personas, nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te pido, en tus manos dejamos a los hijos de mi hermana Rebeca, Señor, a Alberto y a Ana Laura,
que han estado pues muy con su salud, Señor, con altibajos. También, mi Dios, por este joven Yair, el cual acaba de ser operado, Señor, que Señor, tú estés con él, donde él esté, en el hospital, Señor, o en su casa, Señor. Por mi hermana Lupita, Señor, por Tabita, por mi hermana Epifania, que como personas de la tercera edad también tienen dificultades, Señor, con su salud. Manolo, Señor, el papá de Alison, por mi hermano Daniel Garcés y por su esposa Leticia Delgado, por mi hermanita Ani Méndez, que tú estés con ella, Señor, que restablezca su salud, por Edna y por Elías, Señor, que fueron víctimas de COVID, Señor, pero que sabemos, Señor, que tú estás con ellos a cada momento. Por mi hermana Teresa Monreal, que es la mamá de mi hermana Carmen Loredo, por mi propia hermana Carmen Loredo, Señor, por Laurita, la hija de mi hermana Ramona, y por Lalito, Señor, por el hermano de mi hermana Ramona, el Señor Cecilio, y que pues puedan encontrar, Señor, qué es lo que él tiene para que pueda ser tratado, Señor. También te pido, Señor, en este momento por mi hermano Rubén, que también, Señor, ha estado afectado de su salud. Pon tus manos, mi Dios, tus manos benditas sobre todos estos hermanos, Señor, sobre sus cuerpos, sobre sus organismos. Tú sabes, Señor, cómo trabaja cada uno. También recordamos, Señor, a la pequeña Irina, Señor, que tú seas con ella también en cada momento de esta agonía larga, Señor, por la que ella está pasando. Señor, los dejamos en tus manos porque sabemos que tú eres el médico divino y que, Señor, tú puedes estar con los médicos, puedes mover todos los hilos, Señor, necesarios para que nuestros hermanos puedan estar bien atendidos si están en un hospital, y que si están en casa, Señor, que tú des fuerza a las familias, a sus familiares, Señor, una fuerza física que se necesita para atender a un enfermo, pero sobre todo, mi Dios, que les des la fortaleza espiritual, mi Dios, para no decaer, para estar fuerte, Señor, y sobre todo para confiar en que, mi Dios, tu voluntad será hecha en todas estas personas, en todos nuestros familiares enfermos. También, Señor, estamos pidiéndote, rogándote, Señor, en este tiempo difícil, por un trabajo para mi hermano Dago, para Edith, la hijita de mi hermana Ramona, para Gloria, Señor, con sus dos pequeñitos que ella tiene que hacer frente de sus gastos por la vida diaria, Señor, los gastos diarios, y que ella no tiene ahorita trabajo. Sabemos que es una chica, Señor, que emprende, que no se queda con los brazos cruzados, Señor, que sale a vender una u otra cosa. Te pedimos, Señor, que tú le prosperes, Señor, en todo lo que ella haga para que pueda tener este ingreso económico. Por la empresa, Señor, esas empresas que han venido abajo, Señor, por esta pandemia, como es el caso de la empresa de mi hermano Ignacio Lorenzo. También te pedimos por nuestro hermano Armando Coronado, que también tú seas con ellos, Señor, que prospere, Señor, sus negocios, que ojalá que ya puedan abrir, Señor, que en este tiempo que empiecen a abrirse se compongan las cosas para ellos. Blanca Miriam y su familia, Señor, también te pedimos una bendición especial por mi hermana Blanca Miriam, Señor, que es también una mujer emprendedora, una mujer que trabaja, Señor, y que te sirve, mi Dios, y que siempre está tratando de apoyar, Señor, el trabajo. Sabemos que es una hija tuya, Señor, que tú la bendices, Señor, y la prosperas en donde quiera que ella esté. Bendice también a su familia. También pedimos por mi hermana Rachel y Adrián, Señor, que tú seas con ellos en su matrimonio, y que también, Señor, les prosperes lo que ellos emprendan, que tengan un trabajo, Señor, que tengan este ingreso
que todos necesitamos, mi Dios, para hacer frente a nuestra vida diaria. También, Señor, por Suri y por Gael, su hijo, que tú, Señor, te manifiestes en la vida de mi hermana Suri, Señor, y que ponga, Señor, los medios, Señor, necesarios para que ellos estén bien. Tú, mi Dios, sabes cuál es el problema que les aqueja, Señor, y cuáles son sus necesidades. Te damos gracias, Señor, también por toda la familia San Pablo, por cada uno de mis hermanos que integran la gran familia San Pablo. Cada familia, cada integrante de las familias, Señor, con sus necesidades, con sus enfermedades, con sus ilusiones, Señor, sus deseos, sus metas por alcanzar, Señor, que tú seas con cada uno de ellos y que, Señor, no nos olvidemos que por tu misericordia estamos aquí, por tu amor, Señor, estamos aquí. Y también sabemos, Señor, que estás con nosotros. No queremos, Señor, alejarnos de ti. Tómanos, mi Dios, de tu mano. Tenemos también, Señor, una petición especial por José Ángel y Tabita. Ellos nos dan gracias, te dan gracias, mi Dios, por su familia y todo lo que el Señor está haciendo por ellos, restaurando su matrimonio. Gracias, Señor, por este matrimonio que estás restaurando, por esta relación, Señor, de familia, por estos niños, Señor, que van a poder estar bien cuando sus papás estén bien. Bendícele, Señor, tanto a él como a ella, Señor, y pon en su corazón el deseo de mejorar cada día, de tener comunicación entre ellos, de respetarse, de amarse, Señor, que recuerden, mi Dios, cuando se conocieron, que recuerden, Señor, por qué se eligieron como esposos. Que tú, Señor, les des esta bendición y que ellos puedan restablecer su matrimonio cada día, restaurarlo, Señor. También te pedimos, mi Dios, por el sobrino de nuestra hermana Isabel Moreno, por Francisco Javier, es un hombre, Señor, tú le conoces y tú sabes por lo que él está pasando. También, mi Dios, por nuestra hermana Idalia y por su familia, sabemos que ellos han tenido pruebas fuertes, Señor, en cuanto a la salud, la enfermedad, Señor, que los ha quejado a todos, Señor, pero que tú, Señor, sabemos que has estado también con ellos. Dale, Señor, tu bendición, cobíjales en tus manos, Señor, y dales salud. También, mi Dios, nos acordamos de nuestro hermano Guillermo, de nuestra hermana Yanira y de su familia, Señor, de sus hijas. Sé con ellos, Señor. Tú sabes, mi Dios, también cuáles son las necesidades que tienen, Señor, y te pedimos sobre todo, mi Dios, que tengan en su corazón acercarse a ti, que vengan, Señor, que sepan, que tengan la seguridad de que pueden acercarse al trono de tu gracia, mi Dios, para pedir este oportuno socorro que necesitamos en muchas ocasiones y que tú siempre estás ahí para proporcionarlo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. También te pedimos por mi hermana Alice, por toda su familia, por Joseph. Señor, tú sabes que él tiene este problema, Señor, con las adicciones, Señor, que tú seas todo lo que él necesita, Señor, que él sepa acercarse a ti, que tú, Señor, le mantengas cuando él se retira, Señor, de esto, Señor, que él pueda permanecer sin estas sustancias, Señor, que dañan su organismo, que dañan su mente. Por Yamuri, por Alex, por los nietos, por Jade, Señor, que ha estado enfermita, que tú pongas tu mano poderosa sobre ella, Señor, para que pueda ser sanada. Por Jaime, el papá de Joseph y de Yamuri, por la vecina de mi hermana
Alice, que es Verónica Palacios, que ella también está pasando por un problema de cáncer, Señor, esta prueba tan grande para ella, Señor, pero te pedimos que tú te manifiestes en su cuerpo, Señor, en su salud. Y por la familia Guzmán, también conocidos o familiares de mi hermana Alice, ellos están pasando por esta prueba del COVID. Señor, tú sabemos, Señor, que para ti no hay imposibles, pero también, Señor, sabemos que necesitamos acercarnos al trono de tu gracia para agradecerte y para dejar ante ti, para dejar a tus pies todas nuestras inquietudes, nuestras dolencias, nuestros problemas, Señor, y que tú nos contestarás, mi Dios, según tu voluntad. Te pido, mi Dios, también una bendición para la familia Armenta. Señor, ellos están agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en sus vidas. Agradecidos, Señor, también porque podemos tener esta relación de hermanos. Y yo te pido, mi Dios, que seas en sus vidas y que les prospere, Señor, en todo lo que ellos hagan y que suplas, mi Dios, sus necesidades. Y que, Señor, restaures su salud y que te quedes con ellos el resto del día y el resto de la semana. Y por mi hermana Mireya Arteaga, Señor, que es la mamá de Irina, Señor, ella te pide por sus hijos, Señor. Sabemos las aflicciones que como madre tenemos cuando por nuestros hijos en una forma normal y mucho más, Señor, cuando están enfermos. En tus manos, Señor, dejamos a todas a las familias, todas estas peticiones, Señor, que las elevamos, Señor, a ti, porque sabemos que eres el único Dios todopoderoso, bueno y misericordioso, que nos puede ayudar, que nos puede dar oportuno socorro, Señor, y que lo hacemos, mi Dios, todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en el nombre de aquel que sufrió por nosotros en aquella cruz, en el nombre de Cristo, quien no cometió nunca pecado. En ese nombre, Señor, te agradecemos y dejamos nuestras peticiones en tus pies. Amén. Entonces, bueno, hermanos, yo espero, ¿verdad?, que en nuestras casas sigamos orando para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones. Sabemos que si habemos muchos orando, el Señor nos escucha, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que si nada más oro yo sola no me va a escuchar, ¿verdad? Sino que sigamos elevando nuestras plegarias y nuestras peticiones ante nuestro Dios. Entonces, hermanos, les esperamos el día de mañana en esta misma hora y que Dios les bendiga mucho. Gracias.